nosotros. Señor, danos el poder de decretar, de establecer. Danos, Señor, Padre, la convicción, Santo Rey, de que debemos arrebatar lo que tú ya nos has dejado. Santo Dios, hoy declaro que a través de este libro de Samuel, a través del profeta Samuel, tú nos vas a hablar, Señor Santo, y nuestras vidas van a ser llevadas, Señor, al propósito que tú tienes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a hablar hoy sobre un tema que tal vez de una u otra manera no se habla mucho en Colombia, pero en la tierra de Israel, en el pueblo judío, sí se habla mucho de este tema, y es de la herencia. Usted y yo debíamos haber heredado cosas de nuestros papás, y vaya que sí las hemos heredado, ¿cierto? Pero no tan buenas, ¿cierto? En medio de la herencia que nos han dejado, pues hemos heredado cosas a veces bien malas, ¿cierto? Que no nos han servido para nada. Entonces yo quiero hablarle hoy a través de esta historia de la vida de un hombre que a mí me impactó desde la primera vez cuando me hablaron de la vida de Mefiboset, que aún todavía no lo he nombrado siquiera, pero es la vida de Mefiboset, una historia que a usted y a mí nos debe ayudar para entender que el Señor tiene para nosotros oportunidades nuevas. Amén. Así nuestros papás naturales no nos hayan dejado esa herencia que necesitamos, y vaya que en esta sociedad mucho se habla de una herencia monetaria, ¿no? Se habla de una herencia de bienes, de una herencia tal vez de posesiones, de fincas, de ganado, pero yo quiero hablarle a usted de otro tipo de herencia que también es necesaria, incluyendo también la parte económica. Vamos entonces a entrar a ver qué es herencia. La herencia es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmisibles a sus herederos. Siguiente definición: conjunto de caracteres que los seres vivos reciben de sus progenitores. Tercera definición: rasgos morales, rasgos científicos, ideológicos, culturales, sociales, económicos que caracterizaron a alguien y continúan advirtiéndose en sus descendientes. Todo esto habla de cosas que nosotros heredamos. O sea, cuando usted y yo fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, nosotros de manera inmediata recibimos de nuestros antepasados, entendamos que es no solamente los papás, sino que recibimos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y tatarabuelos, una herencia, ¿cierto? Mire, una herencia que habla en todas las áreas de su vida: intelectual, cultural, económico, moral. Entonces hay muchas cosas con las cuales nosotros nacimos, y cuando yo ya nazco con un código genético, porque eso se aloja aquí en nuestra columna vertebral, ahí está toda la parte genética suya. Entonces desde ahí empezó tal vez el meollo del asunto suyo y mío. Empezamos a luchar con ciertas cosas que uno dice: pero ¿por qué soy así? ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Pero yo por qué pienso de esta manera? ¿Pero por qué me sucedió esto si yo no lo estaba buscando? En fin, entonces nosotros debemos entender que eso es producto de una herencia. Bíblicamente se habla de iniquidades, bíblicamente se habla de maldiciones generacionales, ¿sí? Pero esto, si lo hablamos en un término que todos podamos entender, es una herencia. Entonces, a usted y a mí nos han heredado cosas buenas y malas en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a ver entonces ciertos aspectos negativos y positivos en la vida de un hombre llamado Mefiboset. Bien, Mefiboset. Volvamos ahí a 2 de Samuel, capítulo 4, y quiero que veamos algo que a usted y a mí nos va a dar luces de lo que le pasó a Mefiboset. 2 de Samuel 4, versículo 4, dice: Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Vamos a ver qué fue lo que pasó para que él fuese lisiado. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Su nodriza lo tomó y huyó, pero mientras huía apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y aquí empieza la historia de Mefiboset. Y de Mefiboset
bueno, en este capítulo 9 que iniciamos leyendo se hablan muchas cosas muy interesantes. Y resulta que la herencia de Mefiboset por la vida de guerra de su abuelo y de su papá fue dejarlo lisiado. ¿Cómo murió Saúl y cómo muere Jonatán? Pues mueren a espada. ¿Por qué? Pues porque ellos vivían enfrentando guerras tras guerras tras guerras. Pero si usted y yo leemos la vida de Saúl, que era el abuelo de Mefiboset, Saúl fue un hombre que fue instituido como rey de Israel, pero fue un hombre que no hizo lo bueno. Fue un hombre que le interesaba más quedar bien con la gente, no le interesaba tanto estar bien con Dios, sino que empezó a hacer cosas que a él no le eran permitidas. Y por ese motivo, Mefiboset carga una herencia maldita. Entonces, mire, al recibir su nodriza, su nana, la noticia de que los habían matado, pues ella sabía que después iban a ir por el siguiente en la lista de descendientes de Saúl y de Jonatán. Entonces ella sabía que si lo encontraban a él y lo mataban a él, pues también le iban a matar a ella. Entonces, ¿qué hizo la muchacha? Corra. Y en medio del correr, de huir por lo que le habían heredado el abuelo y el papá, a ese niño de 5 años quedó lisiado ¿de qué? De los pies. Y uno dice, bueno, hasta este momento, bueno, pues yo no soy lisiado, ¿no? Aquí todos caminamos bien. Hay cosas que han hecho nuestros padres o han dejado de hacer, ¿sí? Con la que pueden cerrar o abrir puertas para usted y para mí. Hubo cosas que sus papitos, mis papitos, hicieron o no hicieron, con las cuales cuando yo ya nazco, hombre, me encontré con puertas cerradas o me encontré con puertas abiertas. Entonces, ¿qué le pasa a Mefiboset? Mefiboset vive gran parte de su vida siendo un hombre lisiado. ¿Qué tantas limitaciones puede tener una persona que no puede caminar? No puede trabajar, ¿cierto? No puede llevar una vida tal vez sentimental estable, porque tal vez las mujeres miran mucho esa parte, ¿cierto? Entonces, hagámonos un panorama de cómo sería la vida de Mefiboset. Una vida de tristeza, una vida de amargura, una vida de congoja, una vida de tal vez reclamar, pero ¿por qué a mí me pasó esto? Es que yo era un niño. O sea, ¿yo qué culpa de lo que hacía mi abuelo y mi papá? ¿Yo qué culpa de que mi abuelo hizo lo malo? ¿Qué culpa tengo yo? Entonces tal vez fue crecer Mefiboset con muchas quejas, crecer Mefiboset con muchas preguntas, ¿sí? De saber, pero bueno, ¿dónde está Dios? Y en ese tiempo cuando a mí me pasó esto, ¿dónde estaba Dios? Y en algún momento usted no se ha preguntado eso. ¿Y tú dónde estabas cuando yo viví esta situación? Entonces, así como esta palabra habla de una lisión física, a nivel espiritual y moral, hay lisiones en nuestra vida, ¿sí? Hay incapacidades que usted y yo tenemos. A veces tenemos la incapacidad de perdonar, la incapacidad de amar, la incapacidad de dar nuevas oportunidades, la incapacidad de soñar con cosas grandes. Tal vez tenemos una mentalidad muy estrecha, porque es que tal vez allá atrás mis papás fueron de muy bajos recursos y entonces yo no pude soñar de esa manera. Tal vez un día mis papás me ataron, me rechazaron desde el vientre de mi madre. ¿Qué tantas cosas han pasado y qué tantas cosas tú pudiste haber heredado de tu papá, de tu mamá, pero de ahí para atrás, de tus antepasados? Y mire que es algo que el Señor me hablaba fuertemente esta tarde y me decía, para que puedan disfrutar de estos 3 meses y de lo que yo voy a hacer, es necesario que ustedes revisen cómo está su vida. O sea, usted y yo no podemos a veces venir a reclamar cosas cuando yo tengo asuntos inconclusos en mi vida. Mefiboset tenía un asunto inconcluso en su vida. Mefiboset no se había podido desarrollar en su vida. ¿Qué área de su vida usted no ha podido desarrollar bien? ¿En qué área de su vida usted dice, Señor, aquí en esta área yo tengo una lesión? O sea, porque es que yo no he podido caminar y avanzar como otros sí lo han podido hacer. O sea, Señor, ¿por qué si otros tienen un hogar así, X, Y, por qué yo no puedo? ¿Por qué si otros tienen empresa y montan esto, aquello y lo otro y les va bien, yo no puedo? ¿Por qué, Señor, si otros tienen relaciones estables, yo no puedo? ¿Por qué si otros te buscan a ti y logran seguir avanzando, por qué yo no puedo? ¿Por qué, Señor, si otros han logrado otros niveles de santidad, de autoridad, de unción, de poder, yo no?
¿Cuál es la lición que usted presenta hoy en su vida? Porque es necesario que usted y yo sepamos cuál es la lición de mi vida, en qué área está la lición de mi vida, para yo poderles decir: Señor, ayúdeme. Pero si usted y yo a veces vamos tan a la carrera por la vida, o estamos tan cómodos, porque también puede suceder que yo me acomodo a una situación, puede ser que yo me siento en la silla del confort, en el sofá del confort, y decir: pues más trabajo me da salir de esta situación, yo mejor me quedo así. Porque tal vez eso le pudo haber pasado a Mefiboset. Y mejor Mefiboset dijo: pues yo me quedo aquí, yo me quedo postrado. Pues de todas maneras alguien se compadecerá de mí y me pasará un plato de comida. Alguien me tendrá pesar y me darán algo. De pronto alguien me da posada y yo vivo de arrimado. Pero ¿quién era Mefiboset? Era el hijo de un rey. ¿Por qué? Cuando yo le hablo de hijo, no era porque su papá inmediato era rey, pero era príncipe. Y la palabra dice, se habla siempre de padres, así fuese su abuelo. Él era el hijo de un rey. O sea, él era de un linaje especial. Pero resulta que un día, por algo que pasó, la vida a Mefiboset le cambió. ¿Cuál era el lugar donde debía estar Mefiboset? Él debía estar en un palacio. Él debía estar gobernando, ¿sí? Todo lo que su abuelo y su papá habían ganado en las guerras, porque en esas guerras ellos tomaban botines, en esas guerras ellos iban y conquistaban territorios. Pero al contrario de eso, Mefiboset no tenía absolutamente nada. Entonces, quiero hablarles de un lugar donde estaba Mefiboset. Ese lugar donde estaba Mefiboset se llama Lodebar. Lodebar. Y yo investigando qué significa Lodebar, es un lugar sin pasto. ¿Qué pasa en un lugar sin pasto? Es un lugar desértico, un lugar seco, ¿cierto? Donde no hay pasto, pues yo no puedo criar ovejas o criar vacas. No hay fructificación, no hay multiplicación, no hay avance. ¿Por qué? Porque no había pasto. ¿Qué más representa Lodebar? Un lugar no deseable para vivir. Yo le digo, si a usted lo ponen a escoger entre San Vicente del Caguán y el desierto de la Tatacoa, ¿dónde se queda? En San Vicente del Caguán, ¿cierto? Entonces uno dice: hola, pues tremendo, porque a veces uno se queja del pueblito, pero hay lugares peores, ¿cierto? Y este es un muy buen lugar. Si usted y yo lo creemos, este es un muy buen lugar para vivir. Dicen por ahí, es un buen vividero. Segunda de Samuel capítulo 9. Segunda de Samuel capítulo 9. Yo le pido a usted que usted se conecte con esta palabra. Hay algo muy especial que el Señor hoy quiere decirnos a través de la vida de Mefiboset. Segunda de Samuel 9, del 3 al 5. Dice: el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? Respondió Siba al rey: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. ¿Dónde está?, le preguntó entonces el rey. Siba respondió al rey: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Este lugar de Lodebar representa un lugar espiritual donde uno puede estar postrado sin darse cuenta. Un lugar donde a usted, como ya le han pasado tantos años, entonces puede que usted esté ya muy acomodado. Entonces ese acomodamiento es una enfermedad, un azote financiero, una vida familiar tal vez un tanto conflictiva, ¿sí? Puede ser el hecho de que yo no tengo sueños. Yo un día me encontré en mi vida y me di cuenta que yo había dejado de soñar, que los sueños que estaba viviendo eran los sueños que yo había tenido cuando estaba pequeñita. Entonces yo tengo que darme cuenta en qué lugar está mi vida espiritual. ¿Dónde está mi alma? Mi alma está en aquellos pastos frescos donde el Señor quiere que yo esté, en aquellas aguas donde hay abundancia, porque donde hay agua hay abundancia. Dicen los que saben de fincas que una finca buena es una finca donde hay agua.
¿sí? Pero ¿en qué lugar está usted hoy? Tal vez usted está en la silla de la comodidad y dice, no, ya tengo un buen trabajo, pues mi esposo también, pues no nos hace falta nada, pues aquí estamos bien. ¿Sabía usted que con Dios siempre hay más? ¿Sabía usted que si usted ya llegó a una meta, usted debe trazarse otra? Pero Mefiboset no tenía esa capacidad. Mefiboset se había acomodado y súper acomodado a un estilo de vida precario. Hay áreas en la vida suya y en la vida mía que son precarias. Y el Señor, de acuerdo al propósito y de acuerdo a lo que Él habla en su palabra, Él no quiere que ningún área de su vida y de mi vida esté en ese estilo. Yo tengo que aprender que la palabra a mí me dice que el Señor Jesucristo pagó un precio demasiado grande para que yo me quede acomodado en un Lodebar. Ese Lodebar es el nombre que usted quiera ponerle. Es la situación que usted esté viviendo y que usted está tan acomodado y que tal vez como el pueblo de Israel empezó a quejarse del desierto, pero no se dio cuenta y no recordó que el Señor les había prometido que había una tierra de Canaán. Una tierra donde ya no iba a haber sequía, donde no solamente iba a haber la codorniz del día, donde no solamente había el maná preciso, porque si lo guardaban se le engusanaba. El Señor les había prometido una tierra que fluía leche y miel. Mire, esa promesa es para usted y es para mí, a través de la fe que es en Cristo Jesús. Pero resulta que nosotros nos encontramos en el transcurso de nuestra vida cristiana demasiado acomodados a situaciones, circunstancias, adversidades, maneras de vivir que no están conforme a la palabra del Señor. Y es ahí donde usted y yo tenemos que decirle, Señor, hasta aquí voy a aguantar esta situación. El Señor que estaba esperando para poder socorrer al pueblo de Israel, que ellos pidieran auxilio y misericordia de Él. Porque cuando el pueblo de Israel empezó a clamarle al Señor y se dieron cuenta que eran esclavos, ellos empezaron a pedir misericordia. Y fue ahí donde el Señor acudió prontamente y levantó a Moisés para libertar un pueblo, y era su pueblo que estaba en cautividad. ¿Cuántos momentos de nuestra vida nosotros nos encontramos en una prisión? El alma está en una prisión de cautividad donde yo no puedo hacer más. Porque es como aquella cadena que aunque por más de que yo tome todo el impulso, que tenga las mejores promesas, que me den la mejor palabra profética, hay cadenas que a mí me devuelven nuevamente al mismo sitio donde yo empecé. Y es ahí donde yo tengo que darme cuenta que yo tengo que despertar. ¿Por qué? Porque yo soy llamado a hacer cosas grandes en el Señor. Cuando yo me tomo de la mano de aquel que todo lo puede, yo también todo lo puedo. Porque la fe me debe llevar a mí a llamar lo que no es como si ya fuera. Y era esa incapacidad la que tenía Mefiboset. Mefiboset había perdido la capacidad y el linaje y la manera de pensar que debe tener un rey. Usted es un rey. Usted es un sacerdote. Pero a veces pensamos como esclavos y como vasallos. A veces pensamos en el poquito, ¿sí? Y con esto no le digo que el Señor automáticamente lo vaya a llevar a usted a lo grande. Tal vez usted ha tenido que vivir procesos, pero si usted entendió que en ese proceso lo que el Señor quería era formar su vida y su carácter, formar su corazón, para que cuando lo lleve a lo mucho usted no lo niegue, usted está preparado para lo grande. Usted y yo tendremos que aprovechar el momento de Lodebar, tal vez, para decirle, Señor, yo sé que hoy estoy aquí, pero yo sé que mañana voy a estar allá, en la tierra prometida, donde tú me has dicho que esta situación de ahora no es para siempre, sino que es un momento. Porque la palabra dice, y esta leve y momentánea tribulación traerá sobre ti un mayor peso de gloria. Amén. Apláudele fuerte si crees que el Señor te está hablando. Entonces hay condiciones físicas, morales, económicas, culturales que no son acordes a tu nueva naturaleza. Hay maneras de pensar, hay modismos, hay estructuras mentales, hay situaciones en tu corazón donde el Señor te está diciendo, mira, si tú sigues albergando eso, yo no te voy a poder llevar al otro nivel.
Pero cuando tú entiendes que es tiempo de soltar, es tiempo de decirle: Señor, me cansé, Señor, me aburrí de la misma situación. Yo he creído en un Dios que todo lo puede. Yo he creído en aquel que no le ha quedado difícil ninguna batalla. Entonces, Señor, yo hoy me tomo de tu mano. Señor, 3 meses. Mire, yo a usted lo reto. Yo estoy retada. 3 meses donde cosas tienen que pasar y donde yo sé que me van a tener que sacudir y tendré que ir allá a hacer lo que no he hecho antes para que pasen cosas. Porque si tú quieres que en tu vida pasen cosas, tú tendrás que hacer cosas que no has hecho. Amén. Entonces es ahí donde yo me levanto. Y la verdad, esto es en gran parte lo que hacemos, ¿sí? La mala herencia es como si en algún momento nos hubieran dejado caer. Una mala herencia es como si en algún momento a usted lo hubiesen dejado caer. ¿Qué palabra te han dicho? ¿Qué mirada te hicieron? ¿Qué comentario escuchaste? ¿Qué fue lo que un día pasó? ¿Qué situación fue la que a ti te llevó a ese Lodebar en el que estás viviendo? Y tú tendrás hoy que decir: Señor, yo solamente sé que tú eres real y que tú podrás hacer algo conmigo y con mi casa. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Primera de Pedro 1, verso 3. Dice así. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Dígale al que está a su lado: renacer, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para nosotros. Para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Una esperanza viva. El Señor, ¿qué me decía? Me decía: mira, hasta ahora la historia de Mefiboset es una historia demasiado mala para que termine así. Cuando uno empieza a ver una película, hay un inicio, hay un nudo, pero uno sabe que el desenlace va a ser con toda, ¿cierto que sí? Entonces, este es como el inicio y el nudo de la vida de Mefiboset. Pero el Señor me decía: muy seguramente ese es el inicio y el nudo de la vida de muchos de los que hoy van a ir allá a recibir tu palabra. Pero entonces, en el momento cuando Cristo Jesús a ti y a mí nos hizo renacer, o sea, nosotros ya habíamos nacido, el Señor nos hizo volver a nacer. Tú y yo volvimos a nacer. Mira, a veces esta mente es tan estrecha que uno no alcanza a entender todo el poder que una palabra tiene. Cuando el Señor a ti te dice: es que yo te volví a hacer nacer, resulta que tu herencia cambió. Aquellos que un día te heredaron cosas tan malas, tú ya no vas a tener que seguirle echando la culpa. Tú tendrás que sacudirte, tú tendrás que ir en un acto profético a arrancar el cordón umbilical que te seguía uniendo. Tendrás que ir a decirle tal vez a tu pastor: pastor, ministreme aquí en la espalda y arranque de ahí todo lo que todavía me une a mis antepasados. Señor, porque yo quiero solamente tu herencia. Un día yo le dije al Señor: Señor, no me interesan mis apellidos, porque a mí me interesa llamarme como tú quieres que yo me llame. Y yo soy tu hija, y yo soy tu escogida, y yo soy tu heredera, y yo volví a nacer. Por lo tanto, yo heredo solamente ¿de quién? De mi Padre Celestial. Entonces yo entendí que todo lo que para Juliet Quevedo fue imposible en el pasado, ahora es posible en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo a mí me puso un nuevo nombre. Cristo a mí me dio una nueva esencia. Cristo me cambió el chip. Cristo me cambió el disco duro y me dijo: es que yo te hice nacer de nuevo. Por lo tanto, usted y yo, aquí empezamos el desenlace de nuestra vida. Amén. Por eso yo te digo a ti
y sé de lo que te estoy hablando, que lo mejor está por venir. Que lo mejor está a puertas de que tú lo alcances. Lo mejor está ahí esperando por ti, solamente a través de una palabra: fe. No hay más, porque las oportunidades todas están dadas. Tú solamente deberás tener fe para poder ir a alcanzar aquello que el Señor tiene preparado para ti. Tú no tendrás que ir a buscar la oportunidad. Si algo yo estoy convencida es que la oportunidad va a tocar a la puerta de tu casa y te va a decir: mira, hoy te invito a que te sientes donde antes no te podías sentar. Amén. Quiero seguirle leyendo esta historia tan interesante. Vayamos a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 9, de 5 al 7. Volvamos nuevamente. Vamos a ver qué le pasó a Mefiboset. ¿Qué le sucedió? Del 5 al 7. Dice: entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. El Señor a ti tiene que sacarte de Lodebar. Es una de las cosas que tú debes saber hoy que el Señor va a hacer contigo. Tienes que salir de ese lugar de sequía. Tienes que salir de ese lugar de escasez. Tienes que salir de esa mentalidad estrecha. Tienes que salir de la falta de perdón. Tienes que salir de esa mentalidad estrecha y escasa que no te permite dimensionar lo grande que el Señor tiene para ti. Sigamos leyendo. Al llegar Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ante David, se postró sobre su rostro e hizo una reverencia. David le dijo: Mefiboset, aquí tienes a tu siervo, respondió él. Verso 7. Luego David añadió: no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre, diga siempre, a mi mesa. Eso se llama restitución. Y de hecho, en este altar, profeta vino a decirnos: es tiempo de restitución. Y el Señor nos lo confirma y nos dice: 3 meses ¿de qué? De restitución. 3 meses en que lo que no ha pasado en años va a pasar, si tú puedes creerlo. Porque para aquel que cree, absolutamente todo le es posible. Amén. Ahora, esta es la contraparte de una buena herencia. Si hay una mala herencia, hay también una buena herencia. ¿A causa de quién se le devolvió todo a Mefiboset? De Jonatán, su padre. Le dice el rey David: por amor a Jonatán, te devolveré todo, lo que era de tu abuelo y lo que era de tu papá. Eso se llama restitución. Eso se llama restitución. Todo lo que nuestros papás no alcanzaron, todo lo que nuestros papás malgastaron, todo lo que nuestros papás no hicieron en ignorancia, por su mentalidad estrecha, porque no conocieron del Señor realmente, sino que tal vez estuvieron sumergidos en la tradición de la religiosidad, eso el Señor a ti y a mí nos lo va a devolver. ¿Por qué? Porque a Él le plació. ¿Qué otra cosa yo puedo pensar? Si es que a David un día le llegó a su memoria si había alguien todavía de la casa de Saúl que viviera, y encontraron a aquel siervo Siba, y Siba le dijo: sí, vive aún Mefiboset. Entonces el Señor va a propiciar absolutamente todo lo que tenga que propiciar para que tú puedas recibir una herencia diferente. Una herencia diferente. Ya no era una herencia que estaba contaminada. Era una herencia que había sido purificada, porque David es tipo de Jesús. Y lo que hace Jesús es que purifica lo que en un momento estuvo inmundo, para que tú puedas disfrutar de eso. Tal vez un día nosotros vivimos una mala racha, malos negocios, malas decisiones, malas cosas por un lado y por el otro. El Señor está purificando para ti
porque Él te quiere introducir en una nueva temporada. Amén. Sigamos, 2 Samuel 9:12. Vamos a ver qué sucede. Aparte de que Mefiboset se le da ese gran privilegio de sentarse a la mesa del rey como si fuese un hijo del rey, mira lo que pasó. 2 Samuel 9:12. Tenía Mefiboset un hijo pequeño llamado Micaía. ¿Qué pasó con el hijo de Mefiboset? ¿Qué pasó? Era la herencia. Es la herencia porque era la generación siguiente. ¿Qué le pasaría a él? ¿Cómo viviría él? Bendecido. Bendecido. Porque si el papá se sienta a la mesa, el hijo se sienta a la mesa. ¿Qué quiere decir esta palabra? Nuestros hijos van a ser parte de la restitución. Nuestros hijos van a recibir lo que un día allá atrás no se recibió. Nuestros hijos van a ser una siguiente generación ¿de qué? De reyes y de sacerdotes, de ministros que van a amar al Señor, y por lo tanto no habrán puertas cerradas para ellos, porque la restitución, si a usted lo alcanza, a sus hijos los alcanza. Amén. Por lo tanto, ellos no van a tener que vivir una postración, no van a tener que ser lisiados, porque tú ya lo viviste para que ellos no lo vivan. Amén. Entonces, Mefiboset cortó la mala herencia y a su hijo lo alcanzó esta buena herencia. ¿Cómo sería la vida del hijo de Mefiboset? Ahora yo te digo a ti, ¿cómo quieres que tus hijos vivan? Ahora que termine voy a contar un sueño que tuve esta tarde, muy especial. Quiero darles hoy 2 promesas. Romanos 8:17. Aparte de todo esto que les acabo de leer, que usted en su casa lea todo el capítulo 9 de 2 de Samuel, porque la verdad, siempre la vida de Mefiboset para mí ha sido eso que el Señor quiere hacer con nosotros. Dice Romanos capítulo 8, verso 17. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es una promesa. Nosotros somos herederos y con Cristo Jesús coherederos. O sea, entonces yo te pregunto a ti, si a ti ya te dieron la herencia, ¿por qué es que no la habías alcanzado? Porque había un Lodebar, porque había una lisión, y esa lisión hoy tiene que ser quitada de ti. Bien, lisión moral, lisión familiar, lisión de la salud, lisión en el área intelectual. Bueno, no sé dónde está tu lisión. Entonces, este ventilador, Efesios 2:16, vayamos un poquito más allá. Efesios 2:16 dice así. Dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. No, esta no es. Efesios 2. Quedó mal esta cita. 2:6. Espere a ver. Sí, esta es. Perdón, 2:16, no, 2:6. Dice: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú y yo podíamos sentarnos en lugares celestiales, no podíamos por nuestra condición de pecado, pero por eso dice aquí que Él nos resucitó. Cuando Jesucristo resucitó, Él resucitó en un cuerpo diferente. Su cuerpo era diferente ya. Usted y yo resucitamos de manera diferente. ¿Con qué? Con autoridad, con unción, con la capacidad y el poder de hacer cosas que antes no podíamos hacer. Tú sí sabes que tú te puedes mover en el ámbito natural, pero también en el ámbito espiritual. Nos podemos mover en los dos ámbitos. Por lo tanto, el Señor por eso dice que el reino de los cielos sufre violencia y que lo arrebatan ¿quiénes? Los valientes. Señor, pero yo como arrebato si lo máximo que puedo es subirme a un avión y hasta allá lo más alto que puedo llegar. Es que no es natural.
en tu espíritu tú vas y arrebatas. En tu oración eficaz tú vas y arrebatas. En tu fe tú vas y arrebatas. En el decreto tú vas y arrebatas. En leer la palabra tú vas y arrebatas. Arrodillándote y perdonando tú vas y arrebatas. Cuando tú amas tú vas y arrebatas. Cuando tú perdonas tú vas y arrebatas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y yo te digo a ti, ¿quién te va a robar tu herencia? O sea, si el que guarda tu herencia es Dios, ¿quién te la va a robar? ¿Sabes qué es lo único que puede pasar? Que tú renuncies a tu herencia por malas actitudes. Eso sí puede pasar. Entonces, volvamos a 2 de Samuel para terminar. 2 de Samuel capítulo 9, nuevamente, 9 y 11. Dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba, que tenía 15 hijos y 20 siervos, respondió al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Amén. Sentarse a la mesa del rey. Un día el apóstol Guillermo nos decía, cuando yo estaba en esos días difíciles, porque hoy en día el apóstol Guillermo es supremamente bendecido, es una persona adinerada porque Dios lo ha hecho adinerado. Tener dinero no es malo, ¿yo? Si a usted un día le vendieron eso, esa idea es errada. Tener plata no es malo, ¿yo? Volverse orgulloso sí es malo, altivo es malo por la plata, pero usted puede tener mucho dinero, usted con dinero tiene capacidad de poder ayudar a otros. Mire qué le pasó a la bendición de Mefiboset: alcanzó al siervo. No solo alcanzó al hijo, alcanzó al siervo. O sea, de ti va a salir ayuda para mucha gente, si tú puedes creerlo. Tú vas a emplear a mucha gente. Tú vas a darle mercados a mucha gente. Tú vas a poder decirle al otro: mira, no puedes, yo te doy, mira, toma, ve, comes, cómprate esto. No puedes, mira, yo quiero darte, yo te quiero bendecir. ¿Sabes yo que creo y que sé, porque un día el Señor me rasgó el velo de por qué es mejor dar que recibir? Porque es que es mejor estar en la posición de dar que siempre usted tener la mano estirada para que te den. Es mejor, y no por orgullo, no es por orgullo, es porque es un diseño del reino. Es mejor dar que recibir. Pónganse en pie.